¿Están listos? Jueces, capítulo 13. Aquí tenemos una historia. Ahora, las historias en la Biblia no son algunos cuentos que las abuelitas le cuentan a los niños y no son verdad. Todo lo que está en la Biblia de pasta a pasta es la verdad. Amén. Fueron relatos que se nos han dejado para nuestro beneficio. Y en el libro de Jueces encontramos ¿qué es el libro anterior a Jueces? ¿Qué es el libro anterior a Jueces? Josué. ¿Alguno de ustedes aquí se llama Josué? Si no, es un buen nombre de ponerle a un hijo o a un nieto. Josué. ¿Qué hizo Josué? Josué llegó y llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel. En la tierra de Israel, en la tierra prometida, es la tierra que Dios les había prometido, donde esa tierra fluiría dos cosas para generalizar todo lo demás de bendiciones que Dios les iba a dar a ellos. ¿Cuáles son esas dos cosas? Leche y postre, que es la miel. Pero ¿qué sucede cuando llega el tiempo donde ya no hay que conquistar, ya no hay que pelear? Aunque algunos de los metiches ahí dentro de la tierra prometida todavía estaban de otras naciones, pero ellos dijeron, bueno, pues ya Josué ya partió, ya murió, ya nos dejó aquí en la tierra prometida, ya nos repartió a cada quien, a las 12 tribus o 13 tribus, cada quien tiene su tierrita, tiene su lotecito, ya le pusimos su bardita, ya le pusimos su puertita y ya estamos felices y contentos. Algo sucede cuando uno tiene prosperidad, que usualmente la gente pobre y necesitada son las personas que claman por el pan de cada día a Dios. Cuando las personas ya no tienen que preocuparse cuál es el presupuesto de la comida esa semana, ya realmente hasta algunas veces no hay tiempo para darle gracias a Dios por la comida. Hay tanta comida en el refrigerador, ya hay no un refrigerador de una puertita, ya hay un refrigerador de dos tremendas puertas. Uno entra al refrigerador, hasta se puede meter adentro del refrigerador como si fuera un closet, porque hay tanta prosperidad. Y ese fue el sentir de estos hermanos, los israelitas. Después de asentarse, acomodarse en la tierra que fluye leche y miel, ellos estaban súper tranquilos. Y empezó a suceder algo en ellos, que ellos empezaron a descuidarse de caminar con el Señor. Y encontramos en que ellos empiezan a descuidarse y empiezan a olvidarse del Señor, y algunos de sus hijos de ellos no les hablan la palabra de Dios, no les cuentan las maravillas de Dios, y sus hijos de ellos se empiezan a olvidar también del Señor. Luego vienen los nietos, luego los bisnietos, y ellos también hacen lo mismo. Acá sucede que algunos de los nietos y bisnietos no saben ni hablar ya español, porque pues, no se habla español en la casa y solamente saben decir tortillas, tacos, tortas, así, pero ya el vocabulario y todo eso ya se olvida. Pues, ¿quién quiere regresar a su país donde uno vino? La pobreza, el polvadero, el lodacero. Y uno está acá en la prosperidad y todo lo demás. Y ellos comienzan a descender y comienzan a caer en su vida espiritual. Si gustan apuntar algunos versículos que les vamos a dar para referencia después. En 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y uno puede decir: oh no, hermano, yo estoy en mi primer amor con el Señor todavía, pero ya de vez en cuando se le pasa leer su Biblia, leer su devocional, estar en la iglesia con los hermanos, y un día de estos voy, y así comienza a alejarse de las cosas de Dios. Al cabo todo está bien, todo está fenomenal, todo está fabuloso, nadie hay enfermo, porque usualmente cuando uno ora, el 90% de la oración es un pedido. Entonces cuando ya no hay que pedir, pues ya no hay que orar, hermano. Ya no hay que pedir, hermano, ya no hay que orar. Entonces la palabra de Dios, según Pablo, dice: así que el que piensa que está bien, mire que no se vaya a caer. Es más, es
algunas personas pueden superar la prosperidad. Algunas personas pueden superar la pobreza, pero no la prosperidad. O sea, pueden mantenerse firmes sin caer cuando están en la pobreza que cuando están en la prosperidad. Porque usualmente uno busca al Señor cuando está en la pobreza. Y sucede algo en este país que si usted diligentemente va a su trabajo todos los días, usted se porta bien, llega 10 minutos antes, se sale 10 minutos después, agarra su lonche solamente necesario y usted hace su trabajito, eventualmente ese dinerito se va acumulando y si usted no le gusta malgastar su dinero y lo guarda bien, eventualmente usted va a tener un ahorrito ahí en el banco y va a vivir en un apartamentito mejor, un cochecito mejor y va a ir prosperando. Es importante cuidar de que al igual que hay prosperidad material, haya prosperidad espiritual. Es importante ver que si hay prosperidad material, también haya prosperidad espiritual. Y a veces no sucede eso. Ahora, Dios nos ha dado tan grandiosas, increíbles bendiciones. Porque Él nos ama y no quiere que suframos. Pero algunas veces es necesario sufrir para aprender la lección. 4 capítulos hay donde nos habla acerca de Sansón. El libro de Jueces se llama Jueces porque como ya no está Josué, el grande líder, ya ha fallecido, entonces entre ellos surgen personas de nivel donde son maduros en la fe y que Dios escoge para que ellos pongan orden en el pueblo. Ay, hermano, orden en el pueblo. Porque cuando hay mucha gente se necesita poner orden, si no cada quien quiere ir por su propio lugar. Entonces, Dios pone orden a través de los jueces. Ellos van a juzgar entre el bien y el mal, de acuerdo a la voluntad y el corazón y la ley de Dios. Entonces, Sansón, porque él ocupa más territorio en el libro de Jueces, 4 capítulos, pudiéramos decir que fue uno de los más famosos y de los cuales podemos aprender. Hay algunos de ellos que dice, y nació tal juez, un versículo, y se murió, y luego pasa otro versículo, y no dice mucho de ese juez. Pero de este juez, Sansón, dice muchas cosas que podemos aprender hoy. Y vamos a aprender 3 cosas nada más. Dios le dio a él una misión, pero él tuvo una desviación y después Dios tuvo a bien darle restitución. Misión, desviación, restitución. Misión, desviación, restitución. Ahí es donde pudiéramos colocar la vida de Sansón. Ahora, la misión que Dios le da a Sansón, vean ustedes en Jueces capítulo 13, vamos a leer algunos versículos. Cuidado que la voz no está muy bien, así es que no vamos a tener que leer mucho. Jueces 13, capítulo 1. Vean ustedes la misión que Dios le da a Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál es la misión de Sansón aún antes de nacer? Salvar a su pueblo. ¿Salvar a su pueblo de qué? De la opresión de estos vecinos que solamente hacían molestarles y enfadarles la vida. Dios, grande y misericordioso, dice: este muchacho va a salvarlos de esa aflicción, de esa opresión de los filisteos. Entonces Dios decide que este muchacho sea muy disciplinado, tan disciplinado que él, desde
antes de nacer, debía de separarse de algunas cosas. Aquí vemos 3 cosas, pero hay una adicional que se le coloca a las personas que eran separadas como nazareos. Nazareos. ¿Cuáles son las 3 cosas de que este muchacho necesita separarse y disciplinar su vida desde que está niño, y luego joven y luego adulto, cuando ya comience su ministerio o su misión? Una de ellas, no tomar vino, porque el vino es engañador y la sidra también. Dios deseaba que este muchacho todo el tiempo, las 24 horas del día, estuviera en sus 5 sentidos. Si uno es engañado, aún en sus 5 sentidos, imagina usted cuando uno tiene menos de ellos en completa operación. Entonces, no vino. La otra cosa que no vemos aquí, pero que también es ajustable a los nazareos, es que ellos no podían tocar cadáveres, ni de seres humanos, ni de animales. No tocar cadáveres. En otros pasajes de la Biblia encontramos que Dios dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Dios deseaba que este muchacho, separado en su nazareato, fuera un hombre que no experimentara la cercanía a un cuerpo o a un cadáver, de animales o de seres humanos. También otra cosa que él debía no de hacer era no comer cosas impuras. En la ley tenemos que algunos animales estaba bien comer y algunos otros animales no estaba bien comer. Hoy día, por ejemplo, nos damos cuenta de uno de ellos que Dios les dijo que de ese animalito no comieran, y era el puerquito, el marranito. Y uno solamente puede imaginarse por qué. Al menos que uno cocine súper bien la comida y prácticamente la meta en un ácido de aceite y luego la saque. Y algunos dirán, hermano, no me eche a perder mis tripitas y mis comiditas que a veces me aviento. Pero esa es la verdad, es la realidad. Esa carne es muy dañina. Entonces el Señor les quiso ahorrar toda la molestia, que no comiera este muchacho de esos animales. La cuarta cosa que él no debía de hacer, porque esta era la señal de que Dios le había dado a este hombre un regalo sobrenatural. Y eso era el pelo. El pelo él lo iba a tener súper largo, porque no se lo podía cortar nunca. Nunca podía cortarse el pelo. Los requisitos no son tan exigentes, ¿verdad? Y algunos de ustedes pueden decir, hermano, yo hago eso. Señor, ¿por qué no quieres que yo sea nazareo? Yo hago eso. No es muy difícil. Si me vas a dar un poder sobrenatural, yo estoy en la primera fila. Esa fuerza sobrenatural que él iba a tener, vean ustedes en Jueces 14:6. En este versículo encontramos que él solito mató a un león. La fuerza sobrenatural que él iba a tener era una fuerza física increíble. Y en este versículo 6 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a sus padres ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué hizo él? Ahora, ¿han visto alguna vez un león? Yo muchas veces, en la tele. Pero de frente no. Al menos que esté enojado. Pero tienen unos músculos increíbles. Al verlos caminar, y es ver ese rostro enfrente de uno, cuando abre los dientes para que le hagan un buen trabajo dental, se le vean los grandes colmillos que tiene. Es el único animal que cuando él enfoca a su presa, a diferencia de todos los demás animales, él nunca desvía el camino para llegar a su presa. Si hay un arroyo, él brinca el arroyo o nada sobre el arroyo, no le da la vuelta. Si ve una gran roca, un gran arbusto, no le da la vuelta, él brinca, o sea, pone su contacto y pone su enfoque en la presa y sale como un león. ¿Qué hizo Sansón? Sus papás hasta se adelantaron caminando, porque es un león, Sansón lo va a destruir, en menos que canta un gallo y menos que cantó el león, y lo destruyó. Lo hizo pedazos como si fuera un cabrito, lo despedazó. Esa era la fuerza sobrenatural que él tenía. También él hizo algunas otras cosas. En el capítulo 14, 19,
Dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. ¿Cuántos hombres él mató? No los hirió, no les dio una bofetada y luego salió corriendo. Los mató, los terminó. Ahora no lo hizo con una ametralladora, no lo hizo con un palo ni nada de eso, sino que él lo hizo solito y los mató a cada uno de ellos. Una fuerza increíble que él tenía. Ahora uno podría decir, o algunos de ustedes a lo mejor diría: ay, hermano, 30 hombres no son tantos, sobre todo tan chiquitos, debilitos, yo me echo unos 2, 3. Pero ¿qué le parecen 1000 de ellos? Ay, bueno, entonces ahí sí ya pido ayuda a mis camaradas. Bueno, en el capítulo 15 nos habla donde él, en el capítulo 15, 19, dice que déjeme ver, capítulo 15, 19. Allí él mató a 1000 filisteos. Creo que ese no es el versículo. El versículo 19 dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré. Allí, ¿qué sucedió en este capítulo? Que él mató a 1000 filisteos, y al final, donde estamos leyendo, le dio sed y Dios le dio a refrescarse. Uno solamente pudiera pensar: oiga, después de matar a 1000 personas, pues algún tipo de aflicción él tuvo y de cansancio que le dio sed, y entonces Dios le dio a que él bebiera de estas aguas, y él mató a 1000 hombres. Pero luego encontramos en el capítulo 16, versículo 3: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. No son puertas de closet. Por estas puertas podría entrar un camello, y eran 2. Así es que uno puede imaginarse el tamaño de estas puertas. Ahora, según hemos leído, él las arrancó de los cimientos donde estaban las puertas. Pero no solamente hizo eso, sino que él las subió a un monte. Ahora, si hubiera sido de bajadita, pues se suben las puertas y vámonos. Pero no, él las subió a un lugar alto. Este hombre tenía una increíble fuerza. Y la fuerza no se le notaba en los abdominales, porque nos damos cuenta en estos capítulos que había personas que querían matarlo, pero no sabían dónde estaba su fuerza. Si él hubiera tenido abdominales y unos grandes músculos, no me miren buscándomelos a mí, yo no los tengo, ni cuidado, pero quizás por allá haya alguien que los tiene. Pero unos increíbles conejotes le llaman, no que se suben y luego se bajan, no, grandísimos. Él no tenía eso, no tenía abdominales. Un día alguien preguntó si Jesús tenía abdominales, y yo he tratado de hacer abdominales y perdí la esperanza, porque nomás no veo que solamente sale uno, pero no creo que parezca un abdominal. Bueno, parece un burrito más bien. Entonces, su fuerza de él no se veía en sus músculos, porque ellos no sabían dónde estaba la fuerza de él. A lo mejor él estaba gordito, ahí sí pueden verme a mí, estaba gordito, estaba feíto, así, pero él no tenía pista alguna de dónde estaba su fuerza, porque Dios le había dado esa fuerza. En Colosenses 3:12, si gustan apuntarlo, Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha dado también una misión. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué es que el Señor nos ha vestido? Para nuestra gran misión de
la santidad, de ser amados, de tener misericordia, de ser bondadosos y de tener humildad y mansedumbre y paciencia. De eso es que el Señor los ha vestido, y algunos estudiantes de la Biblia pueden ya pensar que aquí están algunos de ellos que son el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y todos esos que son el fruto del Espíritu. Dios le ha dado ¿a quién? A cada uno de nosotros, porque Él tiene una misión para nosotros también. En Hechos 20:24 dice, si gustan apuntarlo por ahí, Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios nos ha dado una misión y nos ha escogido a nosotros. Dios nos ha dado una misión a que seamos buen testimonio a otras personas. La misión de nosotros, según este versículo, es que Él nos ha dado a ser testimonio a otras personas, a dar testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Lo que acabamos de hacer, recordando la cena del Señor, eso es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, Él nos ha escogido a nosotros para dar testimonio de ello. Luego en Santiago 5:29, dice Santiago 5:29, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Según lo que leemos, tenemos la misma misión de Sansón. ¿Cuál es esa misión? De salvar o hacer volver al pecador de su error. Porque los pecadores están en un grave error. Creen que van al cielo, pero realmente su destino es la perdición eterna. Entonces, dice también que nuestra misión es salvar a las almas que están muertas. O sea, que una persona que no ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, ¿cómo está? Muerta en sus delitos y pecados. Si está caminando como en la calle, pero prácticamente está caminando como si fuera un robot, llevado por las cosas y los placeres de este mundo, pero no sabe que su destino final es la condenación eterna. Dios me escogió a mí a dar buen testimonio y a salvar a otras personas, hermano. Amén. Amén. Eso es a lo que el Señor nos llamó. Oh, hermano, yo pensé que era venir a la iglesia, oír buenas canciones y luego ser parte de las pupusas y de los taquitos y luego irnos a la casa y... Bueno, es parte, pero no es todo. Entonces uno pudiera pensar, híjole, necesito sacar mi agenda y hacerme un examen, porque quizás algunas de estas cosas se me había olvidado que Dios me había escogido a mí. Se me había olvidado dar buen testimonio, y sobre todo esta mañana, qué mal testimonio. Llegué súper tarde y les dije que se me ponchó una llanta y no se ponchó nada. Y luego salvar a las personas de la muerte. Sí, todas las personas que usted conoce alrededor de usted que nunca han recibido a Cristo Jesús, ellos van a ir a la condenación eterna. Van a ir al infierno. Y alguien dirá, ay hermano, no diga eso, se oye muy feo. Pues se oye feo, y es feo, y va a ser feo, y más feo va a ser para ellos, porque es feo, pero es la verdad. Entonces, esa era la misión de Sansón. Él tenía una misión, y Dios le había dado todas las herramientas necesarias para que él salvara a su pueblo de los filisteos. En la Escritura encontramos que los filisteos siempre llegaron a ser como una piedra en el zapato de los hermanos judíos. Siempre estaban ahí para molestar. Y lo ponemos también como las obras de la carne. Ay, las obras de la carne. Ahora bien, este niño nace desde pequeño con todas estas bendiciones: no tomar vino, no tocar cadáveres, no comer nada impuro, no cortarse el pelo, y a lo mejor la mamá le hace unas trencitas al niño y todo lo demás, y va creciendo, y él es súper disciplinado, porque estas cosas lo hacen a uno ser disciplinado. Y mire que ser disciplinado viene eso a través de hábitos. Los hábitos hacen disciplina, y la disciplina hace carácter, y el carácter hace una vida.
Los hábitos son disciplina, la disciplina hace un carácter y el carácter hace una vida. La pregunta sería, ¿qué quiere usted ser mañana? Comienza hoy con buenos hábitos. Bueno, él tenía todo esto, pero ocurre algo, hermano, que en la relación que Dios tiene con nosotros y nosotros tenemos con Él, hay la soberanía de Dios, pero hay también la voluntad del individuo de nosotros. Aunque tengamos todas las bendiciones, todo lo sobrenatural, toda la disciplina, queda un elemento más. Y ese elemento es hacer la voluntad de Dios. Entonces sucede, desafortunadamente, para él, pero qué bendición para nosotros, poder leerlo y darnos cuenta que él tuvo una grande misión, pero también tuvo una grande desviación. Y eso lo vemos en Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. 14, 1 al 3. Vean ustedes cómo comienza este versículo. La palabra es descendió. ¿Eso qué quiere decir? Bajar de algún nivel donde uno había estado anteriormente. Dios siempre quiere que nosotros estemos en el nivel espiritual más alto. Más alto. Pero dependió de Sansón. Y él decide, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, descendiendo, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Según vemos aquí, él nunca habló con ella, nunca la conoció, o sea, él la vio y le gustó. La vio y le gustó. ¿Con qué se ve? Con los ojos. No habló con ella, no se la hizo novia, no la sacó al parque, no la sacó al cine, a nada. Simplemente que él la vio y le dijo a sus padres: papá y mamá, esa muchacha me gusta. Y su padre, más adelante en el versículo 4, y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Ella me gusta. Eso es suficiente para mí. Entonces ahí él comienza a descender, a bajar de su nivel espiritual más alto que él tenía y que Dios quería que él tuviera, porque se dejó engañar por los ojos. No solamente en esta ocasión, vean ustedes en el capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz del mañana: entonces lo mataremos. ¿Qué vio allí él? Una mujer que estaba arriba de unas ramas, ¿verdad? No. Es una manera gentil, amable, de decirle a una muchacha, a una persona, a una mujer, que su oficio es vender su cuerpo. No es que estaba arriba de las ramas. Entonces él la vio y simplemente no la tuvo que pedir, porque pues a esas personas no se les pide, ¿no? Simplemente que él fue y se fue a vivir con ella. Y sucede entonces más tarde, bueno, es algo que ahí sucede, pero veamos otra parte antes de ver un poquito más. Vean ustedes el versículo 16:4. 16:4. Ahora le damos cabida a la duda. No sabemos cuánto tiempo sucede entre un versículo y otro versículo, ¿verdad? Pero aquí, por lo menos en el mismo capítulo, al cuarto versículo sucede algo más. O sea, él tiene esta relación con esta muchacha, le agradó y todo estuvo bien. Pero luego en el versículo 4 sucede algo más. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek.
la cual se llamaba Dalila. Entonces, ¿cuántas veces ya van? Donde él desvía sus ojos 3 veces. Y cada vez es la misma tentación. La misma tentación. Y se enamoró, pero esta vez se enamoró de ella, como que ya iba ascendiendo su emoción, su pasión y todo lo demás. Se enamora de esta muchacha. Ahora ven ustedes, en el versículo, pensemos en esto antes de leer otro versículo. Cuando uno se desvía, Dios realmente no quiere que uno se desvíe. Vean ustedes que Marcos 9:46 dice: si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. La importancia de que algunos de nuestros miembros de este cuerpo no nos desvíen de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. La importancia, no quiere decir que vamos a ir a esta mano no me sirve, la voy a cortar, este pie no me sirve, lo voy a cortar. Habla de la importancia de no ceder a los deseos de este cuerpo, porque este cuerpo tiene muchos deseos. Entonces, a pesar que Sansón tiene todas las herramientas, toda la bendición, poder sobrenatural, disciplina en sí mismo, hay algo en él todavía que lo hace acceder a caer y desviarse de Dios. Ahora, decíamos que íbamos a ver 3 cosas. La otra cosa es restitución. En este punto uno pudiera decir, yo a Sansón no lo quiero en mi equipo. Bueno, sí, tendrá mucha fuerza y tendrá un bonito pelo para hacerle unas buenas trenzas y todo lo demás, pero no lo quiero en mi equipo. Pero vean ustedes cómo la misericordia de Dios es grande para restituirlo a él. Encontramos leyendo en el versículo, ahora cuando estén en casita, hoy en la noche de tarea, antes de dormirse, lean el 13, 14, 15, 16. Son 4 capítulos. 13, 14, 15, 16. En el versículo 16 encontramos que Dalila, le han dicho a Dalila, él se enamora de Dalila, ¿verdad? Pero luego a los enemigos de Sansón, que son los filisteos, le dicen a Dalila, te vamos a dar cierto dinerito si tú descubres dónde está el secreto de la fuerza de Sansón. Entonces Sansón está muy enamorado de ella y ella también, pero ella está muy enamorada del dinero, no de él. Y entonces, según lo que vemos aquí en el capítulo 16, ella lo sienta en sus rodillas, le está haciendo las trencitas, le está buscando a ver si no tiene algún piojito por allí, lo está acariciando, ha de haber tenido una barba hermosa, y le está acariciando la barba, y piojito, piojito, y todo lo demás, y un besito por aquí, y un besito por allá. Y luego de repente le dice Sansón, tú no me quieres, tú no me amas. ¿Cómo es posible que no me dices dónde está el secreto de tu fuerza? Y bueno, y él le dice algo. Y entonces, en cada vez sucede que los filisteos, los enemigos de Sansón, están allí en algún lado. Y entonces ella lo amarra, como él le dice que lo amarren. Y al ustedes leerlo, se van a dar cuenta de todos los detalles. Y entonces ella cada vez dice, Sansón, Sansón, los filisteos están aquí. Y entonces él se despierta y rompe las cuerdas que le han amarrado. Y salen huyendo los filisteos. Y luego él se vuelve a recostar en ella, ha hecho un gran esfuerzo, se vuelve a recostar en ella. Y otra vez sucede la misma actuación, el mismo acto. Y otra vez piojito, piojito y todo lo demás. Y uno pudiera pensar, cada vez que esto sucede, él no se da cuenta que hay una trampa. Lo que hace cuando uno se desvía del camino de Dios, de la voluntad de Dios, que uno mismo
cauterice la sensibilidad del Espíritu de Dios para darse cuenta que algo está pasando que no está bien. Sucede que uno mismo cauteriza la sensibilidad del Espíritu Santo para darse cuenta que algo está pasando que no está bien. Y sucede el mismo acto, y el mismo acto pareciera como que estaban haciendo una película y no le sale bien. Otra vez, Sansón, y sucede lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y ella llorando y haciendo el drama. Al final, él le dice cuál es su secreto. Prácticamente él abre su corazón y su alma. Y él le dice, mira, ya te has dado cuenta hasta dónde llegan las trenzas. Es que nunca me he cortado el pelo, porque soy nazareo. Desde que nací, antes de nacer, mi mamá tuvo que hacer ciertos mandamientos de parte de Dios, y uno de ellos era que yo no me cortara el pelo. Allí está la fuerza. Entonces encontramos leyendo en el versículo 21 del capítulo 16, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Aquí es cuando ya lo han a él, ella le ha cortado el pelo, ellos vinieron a apresarlo y él no pudo zafarse porque él no sabía que su fuerza de parte de Dios ya no estaba en él. Entonces lo apresan a él y vean ustedes qué es lo primero que ellos le hacen a Sansón, los enemigos de Sansón. Lo primero que le hacen, van los filisteos, le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Qué cosa más interesante? Lo que le causó a él desviarse fue lo primero que le sacaron de su cuerpo, y fueron sus ojos. Lo que le causó a él desviarse, tuvo que de alguna manera morir para que él entonces, vean ustedes que al final del versículo dice que el cabello le empezó a crecer otra vez, para que él de alguna manera pudiera darse cuenta que eso que lo había a él hecho perderse y desviarse de la voluntad de Dios debía de morir. Se lo sacaron y entonces su cabello comenzó a crecer y la misericordia de Dios comenzó a moverse en la vida de él, hasta que murió específicamente aquello que lo hizo a él caer cada vez: sus ojos. En aquel tiempo, quitarle los ojos a una persona, entre muchas otras cosas de terror que le hacían a las personas para que sufrieran, algunas de ellas eran no morir, no matarlos luego, pero extenderles el dolor y que ellos sufrieran mientras estaban con vida. Claro, una persona que ya murió ya no puede sufrir, por lo menos en el cuerpo, al menos que se vaya a la condenación eterna. Pero entonces lo que les hacían para que las personas sufrieran más durante su vida era sacarle los ojos. Ahora, en aquel tiempo no era una situación donde Sansón, por favor, podría hacer una cita con el doctor fulano de tal, le vamos a sacar sus ojos. Sí, su aseguranza lo va a cubrir, le vamos a poner anestesia y todo lo demás, y lo acuestan allí, le ponen anestesia y luego cuidadosamente le quitan los ojos. No, les arrancaban los ojos o les daban con una lanza en los orificios del ojo, y prácticamente no se los sacaban, sino se los destruían ahí mismo con una lanza. Aquello que lo hizo desviarse tuvo que morir. La pregunta para nosotros sería hoy: ¿qué es lo que me hace desviarme de la voluntad de Dios que necesita morir? ¿Qué es lo que me hace desviarme de la voluntad de Dios que necesita morir? Ahora, uno pudiera pensar, sí, hermano, pero cada vez Dios lo libró, Dios lo bendijo. Y la parte que no vamos a alcanzar a leer toda, nos damos cuenta que al final la misericordia de Dios se extendió tanto sobre él que él mató más filisteos que cuando él estaba en vida. Y uno en ese renglón podría decir, bueno, hermano, pero pues no estuvo tan mal desviarse, porque de todas maneras Dios le extendió su misericordia. Y uno pudiera decirse a sí mismo, bueno, pues de vez en cuando no está mal desviarme, pero ¿vale la pena pagar ese precio? ¿Vale la pena pagar ese precio? Ese fue el precio que él tuvo que pagar. Ahora le sacaron los ojos. Él está sufriendo en vida porque él ya no puede ver. Y luego lo ponen en un molino. El molino son dos piedras, y la segunda piedra está como en un pancake,
y la segunda piedra en el centro tiene una madera o como un tubo de madera, una viga, y en medio de estas dos piedras hay grano. Entra por los orificios del centro el grano y luego sale por otro lado, y usualmente esa rutina de moler el grano lo hacía un animal, una bestia, un burro, alguna bestia así. Se la amarraban a la viga y daba vueltas. Y uno solamente pudiera pensar el sufrimiento que Sansón tenía mientras él estaba siendo avergonzado. Él estaba ciego. Él prácticamente estaba a merced de sus enemigos. Anteriormente él estaba a merced de ellos. Él ahora está a merced de sus enemigos. Anteriormente él era el que mandaba, él era el que conquistaba, él era quien mataba, él era quien tenía la última palabra. Pero ahora él está siendo usado como si fuera un animal. Y entonces uno podría pensar, realmente no vale la pena desviarse. La grande misericordia de Dios, Nehemías 9:31, si gustan apuntarlo, dice, Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El cabello de Sansón le comenzó a crecer. Un día lo llaman adentro de donde ellos están teniendo una gran fiesta de bebida, de mujeres, de todo ahí adentro. Y dicen, vamos, cuando ellos ya se han echado su traguito, cuando las personas echan su traguito piensan cosas raras, entonces dicen, traigan a Sansón, díganle que traigan a Sansón, vamos a burlarnos de él, vamos a hacer mofa de él. Bueno, nuestro dios Dagón venció al dios de Sansón. Entonces él pide que lo lleven junto a unos pilares que sostienen ese gran edificio y lo ponen allí en medio. Pero antes de llegar allí, piensen ustedes en la misericordia de Dios. Cómo Dios le extendió que él, su pelo le estuviera creciendo. Ahora Dios pudo haber mandado que no le creciera el pelo, o que ya no tuviera fuerza aunque le creciera el pelo. En Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios pudo haberse enojado con Sansón y decirle, Sansón, ya basta, ya suficiente, amigo, óigame, usted no entiende, ya van 3 veces y usted cae por el mismo problema. Pues, ¿qué le pasa? Pero la misericordia de Dios se extiende. En Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Vean esta parte. Y se duele del castigo. ¿Solamente a uno le duele el castigo? Según este versículo dice, y Él se duele de nuestro castigo, de las circunstancias en que estamos pasando. Y ahí pudiéramos ver el carácter de nuestro Padre Celestial como el carácter de un padre. ¿A poco no algunos de nosotros, cuando vemos a algunos de nuestros hijos sufriendo, no nos dolemos por ellos? Y algunas veces no podemos hacer nada porque ellos dicen, papá, yo ya viví mi vida, usted viva la suya, usted me entiende, hoy somos modernos, hoy somos de text messaging nada más. Antes ustedes se comunicaban con cartas, hoy ya no, papá, por favor, déjeme vivir mi vida. ¿A poco no se duele uno de los hijos? Según el versículo dice que Él se duele del castigo que nos está pasando a causa de nuestra desviación. Sin embargo, en Hebreos 11:32 dice la misericordia de Dios. ¿Y qué más digo, hablando el autor de este libro de los hombres de la fe? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón,
de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Y él está describiendo a todos estos hombres, como lo llegamos a conocer, el pasillo de la fe. El pasillo de la fe. Y Sansón está allí. A pesar de su desviación, Dios permitió que él fuera considerado un hombre de fe. Concluyamos esta parte en el versículo 28 del 16. Y vemos aquí el último tiempo y pudiéramos pensar el dolor que Sansón está teniendo, pero también cómo él ha examinado su vida mientras le daba vueltas al molino, mientras oía los gritos de la gente que se burlaba de él, mientras él oía que ellos se burlaban de Dios por lo que él había hecho, mientras él recordaba todas las veces que él falló y se desvió de la voluntad de Dios. Y también él se acuerda de cómo él fue un hombre disciplinado desde joven y cómo bien él pudo evitar caer y desviarse, pero no lo hizo. Pero en todo eso Dios le concede victoria sobre sus enemigos. Vemos la extensión de la misericordia de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaban la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. O sea que él prácticamente murió joven. Él no tuvo que pasar por esa desviación y ese dolor. Tenía clara una visión y no había más bendición de esta visión que salvar a su pueblo. Y nosotros hoy día no tenemos mayor bendición que ver a alguien arrepentido delante del Señor. Y lo que hemos leído, si le damos un buen testimonio, si le damos una buena palabra, si nunca ellos ven que nos desviamos, ahora Dios nos va a perdonar, pero la gente es muy difícil que nos perdone. Entonces mantenemos en alto la misión a la cual Dios nos ha enviado a cada uno de nosotros, en el área, en el lugar donde nosotros estemos. Que Dios nos ayude. Si alguna vez nos desviamos por alguna torpeza, acercémonos a Dios y dámosle perdón y sigamos el camino adelante.